Bienvenidos al informativo de Primera Mano. Las noticias más importantes generadas hasta el momento, enlaces, reportes desde el lugar de la noticia, entrevistas y mucho más, con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Iniciamos de primera mano. De primera mano. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos, qué gusto que nos estén acompañando en una nueva edición de este programa de Primera Mano, justo en esta mesa de análisis de Primera Plana. Hoy, viernes 31 de enero, los saludamos con mucho gusto y saludo también con mucho gusto a mi compañero Rigo Gutiérrez, que nos acompaña como todos los viernes aquí en esta mesa de análisis. Rigo, muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes al auditorio, estrenando set también, ¿no? Sí, estrenando. En este espacio de mesa también. Estrenando set, estrenando ambientación para esta mesa de análisis, que usted también lo puede disfrutar también de otra manera. Vamos a tratar de darle un giro a la información y al análisis que nosotros les ofrecemos para que podamos tener una mejor toma de decisiones. Rigo, terminando el mes de enero, ya 31 de enero, hay gente que dice que duró como 90 40 semanas. de enero, casi, sí, casi. Sí. No, se fue volando el mes. Bueno, en el caso, sí. Yo creo que sí, fue muy, muy rápido el mes. Sí, hay en otros años en los que sí, pareciera que se demora muchísimo más el tiempo. Pero bueno, estamos hablando de 31 días de este año y mucha información. Vaya que nos ha sorprendido este año, ¿no? Sí, muy vertiginoso todo en cuanto al acontecer noticioso. Ha habido muchos temas. Hemos andado de uno en otro, temas locales, también internacionales, desde luego. Y eso a lo mejor nos ha hecho que se vaya así tan rápido también el estar constantemente de un escándalo o de una noticia o de una nota en otra. Así es. Y bueno, la verdad es que para esta edición de esta mesa de análisis hemos tratado de seleccionar los temas que consideramos que pueden ser de su interés, que pueden ser más relevantes por el contexto actual. Y como comenta Rigo, ahora sí que información de todo tipo. Traemos 3 temas preparados para ustedes. Desde luego que si usted en los comentarios nos solicita la opinión sobre otros temas, si usted quiere colaborar con análisis, estamos completamente a sus órdenes a través de las distintas redes sociales. Nos pueden encontrar como TVD Primera Plana. Así estamos en todas partes. En YouTube le pedimos de manera muy amable que se suscriban. Estamos también en Facebook, estamos en nuestra cuenta de X, antes Twitter, estamos también en TikTok y estamos en Instagram. En todas las plataformas para usted, TVD Primera Plana, es muy fácil encontrarlos y usted nos ayuda muchísimo si comparten también este material. Y bueno, si te parece, Rigo, hemos seleccionado estos 3 temas. Uno son los accidentes viales, que creo yo que este año ha sonado ese tema aquí en Hermosillo, ¿no? Este año. Pues yo creo que es un tema cíclico también y otros dirán que es algo que no desaparece en la vida diaria del hermosillense. Así es de caótico el hermosillense, muy disparatado para manejar, muy aventado. Parece que andamos todavía en el rancho manejando, ¿no? Así es. Pero sí ha sido un tema de preocupación, sobre todo en estos últimos días, por el accidente que se presentó a inicios de semana, donde lamentablemente un niño de 2 años pues, fue arrollado por un transporte urbano, por un camión. Y pues gracias a Dios el niño está bien, digamos dentro de lo que cabe, está estable según los reportes médicos, pero también nos hace reflexionar y poner en la mesa de discusión esto de la vialidad, la cultura vial del hermosillense también. Completamente, y creo que es un tema en el que podemos profundizar muchísimo, creo que se presta mucho para el análisis. Más adelante vamos a compartir algunos números que tenemos, pero nomás como adelanto, Rigo, y muy breve. Hermosillo es la segunda ciudad, según los últimos informes,
que más accidentes viales registra, más accidentes siniestros viales, únicamente por debajo de la ciudad de Monterrey. Es decir, No, estamos imagínense. comparados con esa ciudad, ¿no? Sí, una ciudad, un gigante ¿no? de ciudad, ¿no? Y que estemos a ese nivel nos habla de que algo está mal también Sí. en cuanto al hermosillense y a la manera de manejar y las vialidades Y de también, todo, ¿no? que son muchos puntos ahí que ahorita los vamos a ver. Sí, así es. Y bueno, también tenemos otro tema que también vamos a abordar, a lo mejor aterrizándolo ya al carácter estatal o nacional, que es también una crisis. Se ha mencionado las organizaciones internacionales, desde luego las autoridades, la propia ciudadanía, la sociedad civil lo reconoce como una crisis, y es el tema de las desapariciones, ¿no? Sí, sí, y el sí. tema de que cada vez ha sido más recurrente el que se descubran cementerios clandestinos, osamentas, fosas clandestinas, y siento yo, Rigo, que nuestro deber aquí es visibilizar ese tipo de hechos y que para nada se vuelva algo cotidiano y que no estemos diciendo al rato, bueno, es que nada más fue una fosa clandestina, no vale la pena la cobertura. Ajá. Creo que debe y amerita que se le tome con seriedad, así que... Sí, vamos a el platicar. normalizar de repente, como también pasó en el caso de las ejecuciones, ya Sí, normalizábamos la violencia, normalizábamos las ejecuciones, estamos normalizando también esto de las fosas clandestinas. Así y, es. Y es triste que de repente salgan estas informaciones y uno diga, bueno, pues es que no fueron tantos, ¿no? Sí, ajá. Digo, no, pues es que no son 20 fosas, fueron 15 nada más. Bueno, Sí. creo que hay un poco de insensibilidad cuando se vierten ese tipo de comentarios. Pero también, Rigo, vamos a aterrizar un poquito al escenario internacional. Creo que en este momento, prácticamente todo este año, la nota internacional ha sido Donald Trump. Creo que lo has comentado tú, Rigo, que es un personaje de la política muy bueno para marcar agenda, muy bueno para hacer que la gente hable de él. Creo que tiene a prácticamente todo el mundo hablando de él en los noticieros. Y bueno, esto ha generado también una crisis migratoria, o por lo menos una amenaza de crisis migratoria, y pues tenemos, no sé si la suerte o la mala suerte de compartir frontera con Estados Unidos. Es nuestro vecino incómodo. Así es, y pues esto nos impacta, nos beneficia, nos afecta siempre directamente al estado de Sonora. Así que pues 3 temitas que tenemos para que usted nos acompañe, para que usted también opine, que nos comparta sus comentarios, y aquí con mucho gusto les vamos a dar seguimiento. Pues si te parece, empezamos, Rigo, con ese tema de los accidentes. ¿Cómo se ha visto esta cosa en la ciudad, no? Fíjate, tú ahí compartías una gráfica, una numeraria muy, muy importante de esta agrupación Hermosillo, ¿Cómo vamos? Sí. En donde ciertamente nos colocan como una ciudad muy conflictiva en cuanto a accidentes. Y te decía, ahorita sí, son varios factores los que se combinan para tener estos resultados. Ahí el dato son más de 1,300 sí es lo que calculan en esta estadística que se presentó el año pasado del 2024. Y pues ciertamente hay cuestiones como la manera de manejar, manejamos disparatadamente, como les decíamos, no utilizamos los cambios de dirección para dar vuelta, exceso de velocidad, que es uno de los problemas también por los cuales se generan este tipo de choques. Y hay uno que pues recientemente, ¿no? Digamos, relativamente tiene 10 años quizá, o no sé cuánto, pero es reciente el fenómeno de los teléfonos celulares, Sí, no ajá. tanto de las llamadas. Eso El como ir sea, revisando, ¿no? sí, pues como sea, ¿no? Hay más Lo pones en manos libres, ¿no? altavoz Sí, sí. o qué sé yo, ¿no? El ir revisando las redes sociales, el ir revisando los WhatsApp y esas cosas, generan un problema mayor. Y ahí están los números, ¿no? Son accidentes que se presentan. Y lo que nos han dicho las autoridades de tránsito es que se nota cuando hay un factor de este tipo en medio de los accidentes, porque los carros o la reacción del conductor ni siquiera alcanzan a frenar. O sea, van y se estrellan directo sin ni siquiera tener una reacción. Por lo menos cuando, digo, eso es lo que por instinto tal vez haríamos. Cuando van a chocar, pues se ve que hay un rayón, ¿no? O pegas el frenón.
En este caso, hay choques, lo que dicen los de tránsito, en los cuales ni siquiera frenan. O sea, van y directamente se estampan contra el otro auto o así. Y ese es un problema muy grave que estamos teniendo en la ciudad de Hermosillo. El uso indiscriminado, ahora sí, de los teléfonos para consultar redes sociales. ¿No? Sí, estamos pegados al teléfono. No podemos separarnos del teléfono. Entonces hay que hacer conciencia también de eso, de que pues si vas a manejar, pon tus 5 sentidos al volante. Concéntrate en eso, porque uno hace su parte, pero no sabes cómo va el automovilista de enseguida, cómo va a reaccionar el de enseguida, y si lleva pasaje también, bueno, hay muchas cosas, o si los peatones están en medio de los bulevares o en las aceras. Hay muchos factores, son muchos factores de riesgo alrededor de cuando uno maneja, y tenemos que estar conscientes de la responsabilidad que tiene el chofer al tomar el volante. Sí. Y ahora, muchas veces se nos olvida eso, y es lo que hace que maneje la gente ahí impunemente, disparatadamente, porque hay una responsabilidad importante. Mira, si un conductor, y lo vimos esta semana, si un conductor provoca un accidente y provoca una muerte, puedes ir a la cárcel por eso. Entonces, creo que todavía no hay esa conciencia de la responsabilidad, de la gran responsabilidad que tiene el conductor. Todo lo que implica, al volante. Puedes perder tu libertad por un error. Así es. Entonces, son cuestiones que tal vez necesitamos forzosamente interiorizar, y que la gente esté consciente de eso, para la hora de estar al volante, pues no hacerlo aplastándole todo, metiéndonos de aquí, de derecha a izquierda, invadiendo carriles, queriendo rebasar. Pues son muchas cosas, la verdad. Sí, totalmente. Pues bien, estuvimos ahí revisando algunos números, algunas cifras, y veíamos que, por ejemplo, desde el 2023 hay una tendencia en cuanto a 2 bulevares que han resultado mayormente problemáticos cuando hablamos de siniestros. Uno es el Boulevard Colosio, y otro que de hecho encabeza las cifras es el Boulevard Morelos. También hay muchos accidentes sobre esa rúa. Pero es que mira, también en la ciudad, bueno, aquí estamos viendo el top de los 10 cruceros más peligrosos. Morelos y Boulevard Quino es el número 1. Ese está mortal, qué bárbaro. Pero es que también ni siquiera puedes caminar. Intenta cruzar, Tony. Intenta cruzar de esquina a esquina por el Morelos. O por el de los tacos del chino al McDonald's, olvídate. No puedes, es imposible. Es imposible cruzar por ahí. Y aparte hay una situación allí que muchas veces se ha comentado y se ha mencionado, que es un lugar en donde no puedes dar vuelta si vas desde la calle Revolución al Boulevard Rodríguez. Pero una persona que no es de Hermosillo, que no conoce esa vialidad, regularmente comete ese error, y eso también ha provocado muchos accidentes. Es accidente seguro eso, porque los que vienen sobre el Morelos de norte a sur, perdón, los que vienen del Morelos de norte a sur, o sea, es por donde antes estaba la pizzería esta del avión, si agarran por ahí, nadie se detiene, Tony. Ustedes hagan la prueba, quédense ahí un minuto, una hora, nadie hace alto en ese espacio. Por eso es tan peligroso dar esa vuelta. Caótico ese lugar. Hay otros cruceros que también han resultado problemáticos, se han registrado también múltiples choques y accidentes, pero es que mira nada más este dato, Rigo. Aquí en la ciudad de Hermosillo sabemos que vivimos alrededor de unas 800,000 personas. Se calcula que pudiéramos llegar al 1,000,000 cuando ya contabilizamos a toda la zona rural, tanto oriente como poniente. Pero en total, Rigo, hay más de 613,000 vehículos. Estamos hablando de casi un automóvil por persona, y estamos hablando de que esto incluye casi a los niños, Rigo. O sea, hasta el perro casi tiene carro. Son muchísimos automóviles. Es un exceso de carros. Muchos. Sí. Y son los que alcanzaron a registrar, quién sabe, ¿no? Porque los PAFAS entran. Sí, hay PAFAS y hay de todo, ¿no? Ahí. Así es. Por ejemplo, el año pasado se registraron más de 14,000 accidentes en la ciudad, y hay una tendencia que viene a la alza, digamos, 2018
iba incrementando el número, 2019 también, 2020 a todo mundo nos encerraron en nuestras casas y bajó esa tendencia, pero ve cómo ha ido incrementando. Y estamos hablando de muchos accidentes. Nada más, la semana pasada decía el comisario de la Policía Municipal de Tránsito que hubo 27 accidentes. Y esto a veces lo podemos tomar a la ligera y verlo como un número, pero no. Por ejemplo, uno de estos casos, Rigo, de los recientes, fue el de lunes, que comentas, de este niño muy pequeño que fue arrollado por un autobús. En este caso, el menor estuvo en riesgo en su salud. Afortunadamente nos han reportado que está mejorando, todo indica que está estable y que la va a librar muy bien. Pero el chofer estuvo detenido, estuvo en riesgo su libertad. Y además, hace un par de días también, acá al poniente de la ciudad, un automóvil sedán atropelló a una mujer de 50 años y esa mujer de 50 años no pudo provocar las afectaciones y lamentablemente perdió la vida. Esto lo estamos viendo de manera constante. Ya es habitual. Sí, tú nos reportas una muchos semana. choques, en una semana fácil es una víctima ahí. Así es. Entonces sí, yo creo que sí es de prestar bastante atención a esas cifras. Completamente. Bueno, pues si te parece, Rigo, podemos hacer una breve pausa y continuamos aquí en esta mesa de análisis de primera mano. Volvemos. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. DVD Primera Plana, tu canal. En invierno también se disfruta de la naturaleza de Sonora. Explora y diviértete en el mar o en la ciudad. Practica senderismo, explora el ecosafari, pasea en kayak, visita el museo y nada con delfines. Todo esto y más en el Delfinario Sonora, Estero El Soldado y el Centro Ecológico. Vive las más emocionantes aventuras en la naturaleza de Sonora. Sonora, tierra de oportunidades. ¿Te imaginas un invierno sin frío? En Las Palomas Beach & Golf Resort, el clima perfecto te espera. Despierta con vistas al mar de Cortés. Disfruta de un día de golf bajo el sol. Y deleita tu paladar con nuestra exquisita gastronomía. Todo, desde conexión Wi-Fi rápida hasta paquetes de estancia prolongada. Olvídate del invierno. Ven a Las Palomas. Reserva ahora y asegura tu lugar al sol. Swan Láser Visión y Spa, dirigida por el Dr. Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Láser Visión y Spa. Unidad y trabajo. STIRT. TVD Primera Plana. Búscanos en todas las redes sociales. Continuamos con más noticias de primera mano. Gracias por estar en la sintonía de TVD Primera Plana. Gracias por estar pendientes de esta mesa de análisis. ¿Y cómo te has sentido, Rigo, aquí estos primeros minutos estrenando este nuevo set, ¿no? Que está muy agradable. Es como ahorita comentabas, creo que fluye más la conversación. Sí, es un lugar ameno y esperemos que a la audiencia también les sea de su agrado, que estén disfrutando estos contenidos. Vamos a también darnos a la tarea de publicarle los respectivos shorts ahí en las redes sociales. Rigo, antes de avanzar con el siguiente tema, ¿hay algo que quisieras comentar con respecto a los accidentes de tránsito? Algo de lo que hemos estado aquí platicando. No, fíjate, bueno, solo un comentario muy breve sobre esto. Hay que seguir teniendo cuidado si vamos a transitar por las calles. Yo creo que sobre todo en las obras, en las partes de las obras que están trabajando en la ciudad, porque es donde nos ha tocado ver bastantes accidentes ahí alrededor, pues tener cuidado también, conocer bien las rutas y estar conscientes que no somos los únicos que vamos manejando. Hay más gente alrededor
la parte esta de las prisas, manejar sin prisas, yo creo que sin estrés encima, sin el estrés encima, porque eso también genera problemas al manejar. Nos desesperamos y hacemos cosas que después podemos lamentar. Completamente. Bueno, pues si gustas, Rigo, podemos pasar al siguiente tema que tenemos aquí en agenda. Es una problemática que es creciente, es una problemática que han visibilizado las organizaciones internacionales, lo reconocen las mismas autoridades y lo visibilizan todos los días los colectivos de madres buscadoras. Rigo, de entrada, ¿qué balance haces? ¿Cuál es tu diagnóstico en torno a este tema, esta problemática de desaparición forzada y que ha conllevado a su vez a la existencia de cementerios clandestinos, ¿no? Sí, yo creo que son temas sí que uno lleva a otro o que sí están relacionados, pero que tendríamos que verlos por separado. En primer lugar, la cuestión de las fosas clandestinas, yo creo que no habíamos tenido registros o no habíamos tenido tanta certeza de en qué terreno estábamos parados. Hasta hace unos años, las autoridades comenzaron a hacer oficialmente, digamos, este tipo de conteos o de contabilizar la aparición de fosas clandestinas. Y esto llevó, o esta necesidad tuvo que llegar porque empezó a desbordarse el tema, empezaron a aparecer por todas partes, en todos lados. Recuerdo que, no sé si recuerdas antes los fenómenos estos de desaparición de personas que les llamaban los pozoleros, o estas cuestiones que son, digamos, métodos a lo mejor muy sádicos. Sí, es extrema violencia esto, sí, definitivamente, ¿no? Pero también que nos da una idea y que nos pone en contexto el nivel de violencia que estamos viviendo en México. Es una violencia muy extrema, que es cierto que ha llevado todo esto de la mano, la violencia que generan los grupos del crimen organizado, y también la manera en que la autoridad deja de investigar, que estos crímenes se quedan impunes, pues. Tenemos en Hermosillo, en México tenemos una de las cifras más altas en cuanto a impunidad. Es decir, que las autoridades no investigan. No persiguen los delitos. Y hemos visto esto como cosa común, como algo muy común, que de repente dicen las autoridades o lo tachan como que pues es una ejecución, o está ligado al crimen organizado, o está ligado al narco. Y ya, con eso ya se zanja el expediente, ya no se investiga. Y esto ha llevado también a que con esa facilidad, con la misma facilidad que toman de las autoridades, los criminales se les hace sencillo ir y hacer un hoyo, excavar en cierta parte, en el monte, y ya ahí dejan cuerpos. Y la autoridad ya no investiga. Está el dato en Sonora del 2018 al 2023, se encontraron 154 fosas clandestinas. En Sinaloa fueron del 2018 al 23 283 fosas clandestinas. A nivel nacional son 2.863 fosas clandestinas. Y estamos hablando de lugares, te digo, es parte de esto de la normalización que muchas veces, o de las cifras que vemos cuando hablamos de fosas clandestinas, pero ahí se han encontrado a víctimas, a personas desaparecidas. Y es lo que decía ahorita, cuando ligas este tema con las desapariciones en México, en Sonora se tienen contabilizadas más de 5,000 víctimas de desaparición. Entonces, estamos viendo que es un fenómeno que a lo mejor necesitaríamos todavía de analizar o de desmenuzar todavía cosas, ¿no? con más tranquilidad. Un caso nada más, Tony. ¿Recuerdas tú el caso de la fosa clandestina en el Choyudo? El Choyudo, claro. En el Choyudo. Más de 50 cadáveres, o no recuerdo el dato exacto, pero ahí se encontraron cantidad de personas en esta fosa clandestina. El reciente que tú estuviste ahí, Tony, tú presentaste imágenes en el noticiero del maestro Kirrin, pues no se sabe.
No se sabe, simple y sencillamente no se sabe cuántas personas han o fueron ahí encontradas o los restos de cadáveres ahí, pero bueno, ahí sí que no sé si tú tengas el dato todavía más fresco, pero al menos en 8 lugares, en 8 excavaciones, la fiscalía ha estado trabajando. Sí, son las reconocidas hasta el momento. Así es, oficialmente, ¿no? La fiscalía. Pero ve tú a saber cuántas personas fueron y colocaron ahí, depositaron ahí. Todavía en qué condición llegaron ahí, si fueron ejecutados antes, después, no sé. Pero hay un trabajo de investigación que tiene que hacer la autoridad necesariamente. Por supuesto, sí, y justamente sobre ese tema fue un cementerio clandestino, lo podemos llamar como tal. Acá, muy cerquita, Rigo, de la mancha urbana, estamos hablando del kilómetro 20, de la carretera 26, muy cerquita, por ejemplo, de la colonia Las Minitas, de la colonia El Palo Verde. Y sí, justamente en ese lugar fue el colectivo de las Buscadoras por la Paz, que dirige Cecilia Delgado. Recibieron una llamada anónima, fueron a este sitio. Y cuando yo recuerdo que le pregunté qué tan extenso era el predio, si era 1 kilómetro cuadrado aproximadamente, y me comentaba que era un pedacito, y ni siquiera han tenido la necesidad de moverse de ese pedacito, porque en ese lugar fue en donde pues realizaron todo este hallazgo, ¿no? Ellos consideran que pudieran ser hasta 39 fosas las que están en ese lugar. Actualmente la Fiscalía trabaja en 8, oficialmente son 8 las reconocidas, pero bien nos han dicho que es un trabajo arduo, es un trabajo que va a durar tiempo, se tienen que hacer varios estudios genéticos para poder determinar más o menos el número de víctimas. Porque, por ejemplo, en el caso reciente que tenemos acá del Cholludo, pues sí, justamente hubo 54 víctimas, fue el número oficial, 54 víctimas de homicidio que fueron enterradas en ese lugar. Y estamos hablando de algo que pareciera que poco a poco se normaliza, pero, por ejemplo, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, estamos hablando de una instancia internacional, ya volteó hacia México y dijo, oye, en México tienen un grave problema en torno a esta crisis de desaparecidos y la ONU está monitoreando constantemente lo que está pasando en México debido a que a nivel internacional es de los países que más ruido les hace en esta materia. También, por ejemplo, la ONU y la organización Amnistía Internacional ya recomendó varias cosas a México y una de ellas es lo primero que comentaba Rigo, es que la impunidad. O sea, la impunidad, y no más es en México, es en muchos países de Centroamérica, muchos países de Sudamérica, incluso en el mismo Estados Unidos, no se persiguen los delitos y por lo tanto, pues no va a haber responsables. Como dicen, pues se les hace fácil a los criminales por lo mismo, porque no hay consecuencias, se investiga, porque no hay nadie en la cárcel, porque saben que no les va a pasar nada, porque se sienten seguros de que no va a investigar las autoridades. Y ahora, ¿tú crees que se puedan cumplir estos puntos? La ONU y la Amnistía Internacional dicen que se tiene que combatir la impunidad, destinar recursos a la identificación de cuerpos, mejorar la atención a víctimas y transparentar todo lo que se hace. ¿Cómo iremos en esos puntos realmente? No, eso es un problema muy grave, y no creo que las autoridades de México estén preocupados por cumplir todo lo que les dicta la ONU. Y fíjate, algo muy sencillo que a veces se nos escapa. ¿Quiénes han sido las personas encargadas de poner el tema de las fosas clandestinas o de los cementerios clandestinos, como se les quiera llamar? ¿Quiénes han sido los encargados de poner todo esto sobre relieve? Las madres buscadoras, las mujeres. Las mamás de los desaparecidos. No han sido las autoridades, no ha sido alguna agencia nacional que se dedique a esto, la fiscalía, un departamento. Han sido las madres. Mujeres que por algún motivo sienten que en su familia o están tocados en su familia por cuestiones de desaparecidos, los primos, los parientes, y tienen que hacer ese trabajo que las autoridades están obligadas a hacer, pero que como están rebasadas las mismas autoridades, como ya no tienen capacidad para investigar o no les interesa simple y sencillamente, son los ciudadanos los que tienen que tomar palas, picos, varillas para recorrer kilómetros y kilómetros de extensiones de tierra y encontrar los cuerpos.
Entonces, ese es el origen, ese es el problema y a lo que han tenido que orillar a las familias porque la autoridad no hace nada. Sí, y ahora, bien se pudieran reforzar las comisiones estatales de búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda, se pueden reforzar, pero lejos de que nosotros veamos un aumento, digamos, notable y considerable en el trabajo que emprende la autoridad desde sus distintas instancias, lo que vemos es que sí crece el número de colectivos, de madres voluntarias que deciden ir a terrenos desolados, a montes, a terrenos peligrosos incluso, porque han sido víctimas hasta de ataques. Sí, así es. Y sí es cierto que a veces la autoridad, tú lo has comprobado, las mismas autoridades de seguridad, pues les brindan protección para que acudan a ciertos lugares. Pero bueno, no es suficiente. No, y el trabajo lo siguen haciendo las madres. Sigue siendo desfasado a comparación de lo que hacen ellas. Porque yo recuerdo tentativamente 2017, 2018, comenzaron a surgir estos grupos. Recuerdo que venía un grupo de las rastreadoras del Fuerte, que venían desde Sinaloa. Se fundaron otros grupos aquí en Obregón, en Hermosillo, pero eran máximo 5 colectivos de madres de familia que decidieron unirse para buscar a sus hijos desaparecidos. Hoy estamos hablando de decenas y creo que no hay un solo municipio que no tenga presencia. En Nogales, en San Luis, hay muchos. Y fíjense, si ustedes pueden, visiten las páginas de Facebook de estos colectivos, se van a dar cuenta de la cantidad de personas desaparecidas que hay en el estado, de fichas de búsqueda de personas y las que no publican, ahí. Imagínate. Es un problema muy grave, es un fenómeno muy grave el que se está viviendo. Y ahorita mencionabas la comisión. Ha sido una buena estrategia de parte de la autoridad el establecer estas comisiones, oficializar pues esta parte de la búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, lamentablemente, hasta ahorita no hemos visto una comisión de búsqueda efectiva. Podríamos decirle así, efectiva, o sea, que su trabajo se vea materializado de una manera efectiva. Tan simple y sencillo, la semana pasada el comisionado de búsqueda de personas desaparecidas en Sonora presentó su renuncia. Javier Díaz, creo que. Javier Díaz. Javier Díaz presentó su renuncia. ¿Qué pasó con esta persona? No sabemos qué pasó. Presentó su renuncia y nada más se fue, así nada más. Entonces es lo que hemos insistido también muchas veces. Funcionarios van, funcionarios vienen. Ok, bueno, que hagan los cambios que quieran desde el gobierno, pero si se van a ir, que rindan cuentas. Si no pueden, pues que renuncien. Está bien, que renuncien, pero que rindan cuentas también. Que hagan transparente su gestión, porque si no, pues se van y ya que a gusto, salen por la puerta de atrás, no declaran nada, no dicen nada, pero hasta ahí se queda. Entonces es importante también, porque son servidores públicos, les pagamos por eso, porque confiamos en que iban a hacer bien su trabajo. Entonces se van y dejan todo tirado. Pues ahí está este asunto. La verdad es que muy, muy complicado lo que está pasando en el estado, en el país, y nomás reiterar y recalcar que el estado de Sonora, o más bien el norte de México, fue pionero en esto de las búsquedas. Creo que hay un carácter de las madres de familia, creo que hay mucha vocación y decisión de parte de estas mujeres que forman estos colectivos, y las podemos ver en el campo, las podemos ver al rayo del sol, no importa la temporada del año que sea, ellas buscan a sus hijos con pico, pala y cubeta. Así están en los montes del país, tratando de hacer lo que pues muchas veces el gobierno no les puede resolver, y que muchos de ellos lo reconocen y dicen, pues probablemente a mi hijo no lo encuentre con vida, pero lo que quiero es encontrar sus restos para poder yo estar tranquilo y darle un despido digno. Sí, así es. O sea, qué fortaleza tienen, fortaleza de voluntad espiritual tienen estas mujeres, y qué estómago tienen también, porque si ustedes han estado o si ustedes saben de estos lugares, cuando hay un hallazgo no es nada agradable, pero ese mismo espíritu, esa misma sensación y fortaleza de desear, el deseo, el anhelo de encontrar a un familiar es mucho mayor. Entonces también el reconocimiento ahí importante para estas personas, para estas mujeres, madres, ¿no?, que están haciendo ese trabajo que, ojo, insisto, que las autoridades no están haciendo. Así es. Y bueno, nada más un punto que creo que también vale la pena mencionar.
Hay casos muy lamentables cuando vemos estos tipos de desapariciones. Hemos visto a feminicidas que cometen crímenes horribles. Hemos visto desapariciones de niños, cuestiones, por ejemplo, de que por celos termina una persona desaparecida y después mutilada, pero también hay una cantidad y un porcentaje importante de gente que estuvo relacionada con el crimen organizado y que ese es después alguno de los motivos de su desaparición. De hecho, también la ONU lo coloca, ¿no?, como un factor que ha, digamos, potenciado las desapariciones, el mismo crimen organizado. De ahí que es un tema tan amplio que las autoridades desde muchas aristas necesitan combatir este problema tan amplio, ¿no? Sí, imagínate, para que estés en la mira de la ONU, o sea, ya implica que te están viendo desde a nivel internacional como un problema de seguridad o de inseguridad muy grave. Y también decíamos, pues, la brutalidad con la que se están dando estas muertes, ¿no? También nos muestra que estamos perdiendo también ese sentido del respeto de las personas. No sé algo debe de pasar por la cabeza de alguien que es capaz de hacer estas cosas como para atreverse a hacer esto. Y creo que muchas veces no alcanzamos a reflexionar en esas cosas porque acaban con la vida de alguien y todavía esto impacta en las familias de las víctimas. Entonces es algo todavía mucho más grave. Hay mucho daño colateral, desde luego que se trastoca mucho el tejido social con esta problemática. Pero bueno, si te parece, Rigo, creo que podemos hacer una muy breve pausa. Sí. No sé si quieras comentar algo sobre este tema, ¿no?, de las fosas clandestinas. No, es muy amplio, muy amplio, Tony, y nos da para estar todavía un programa más hablando de eso, pero creo que ahí está, el punto a reflexionar ahí es la responsabilidad que tienen las autoridades, claro, en abordar estos temas y no dejarlos ahí como cosa que esperemos que se olvide o que pase. Sino que deben de entrarle, y la sociedad también debe de exigir que las autoridades estén atentos a responder estos problemas. Totalmente. Pues si les parece, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con el tema de la crisis migratoria. Ahora sí que Donald Trump continúa haciendo nota, es el último día de enero, tenemos todo el año, lo que va de este año platicando de Donald Trump. Pausa, volvemos. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor, ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. Sé positivo, sé diferente, sé Yupi. El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total. Y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan Láser Visión y Spa atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan Láser Visión y Spa. STIRT, unidad y trabajo. Vender más puede ser posible. Hoy en día, la comunicación digital es una gran opción. TVD Primera Plana, tu mejor aliado. Continuamos con más noticias de primera mano.
Son las 2 de la tarde con 41 minutos. Ya estamos en la recta final de este espacio. La verdad es que en este nuevo set que estamos aquí estrenando, esta ambientación para esta mesa de análisis se ha ido rapidísimo y pareciera que llevamos menos tiempo, ¿no, Río? 42 minutos ahorita que dijiste que mandaste a pausa, vimos el tiempo y había corrido rápido el reloj. Muy rápido, ¿no? Este último segmento. Así es, pero es que también los temas son amplios, creo que los temas se prestan mucho al debate, al análisis, hay muchas preguntas, muchas aristas, y sin lugar a dudas tampoco va a ser la excepción el siguiente tema que traemos a colación, Rigo. Creo que, yo lo he propuesto de manera reiterada este tema, creo que es un tema que está en la agenda internacional, que es la crisis migratoria que se ha dejado ver o que se espera con la llegada de Donald Trump al poder, Rigo. Sí, una crisis migratoria que al principio amenazaba con deportaciones masivas, Sí, que era, digamos, el calificativo que le daban. Pues estas deportaciones masivas, así como tal como se vendió esa idea o ese concepto, pues no se ha visto. Hemos estado monitoreando todos estos días la situación ahí, el flujo migratorio en la frontera, y al parecer es similar o con cifras similares a como se había estado comportando en los últimos meses. Tú tendrás a lo mejor datos más precisos, pero por lo que hemos estado viendo en los medios, no se han visto estas deportaciones masivas que habían amenazado desde el principio con la llegada del gobierno de Donald Trump. Sí, y la verdad es que sí se esperaba mucho caos en la frontera, es más o menos la idea que se vendía desde el exterior, desde Estados Unidos, muy amenazante el discurso de Donald Trump, todo mundo en jaque con esta situación, pero realmente todavía no se ve ese fenómeno. De hecho, nos han llegado reportes de la frontera, por ejemplo, en San Luis Río Colorado, Rigo, en donde, pues sí, efectivamente, están llegando migrantes al lado mexicano, llegan a los albergues y ellos deciden por su propia cuenta irse. Es decir, no están haciendo uso de la infraestructura que se habilitó para atenderlos. Al momento no ha sido necesaria, afortunadamente. Y luego, por ejemplo, estamos viendo acá en el lado de Nogales, hace poquito tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente municipal, Juan Jim Nogales, que él nos decía que el flujo es infinitamente menor a lo esperado. Sí. Nos decía que ellos estaban esperando también este escenario caótico de muchas deportaciones, con el municipio casi colapsado por la cuestión migratoria, pero sí nos dice que sí están llegando. Dice, sí hay flujo migratorio. Pero este flujo ronda más o menos las 100 personas al día. Estamos hablando de 2 camiones, 3 camiones que pudieran estar llegando todos los días a esta frontera. Y él, recuerdo que le preguntábamos, ¿no?, si están llegando mucha gente de otras partes, si se veía gente de la India. Y nos comentaba el presidente municipal que, por ejemplo, de estas 100 personas que llegan al día, 90 son mexicanos y quizás los otros 10 pudieran ser extranjeros. Pero, otra nacionalidad. Sí, otra nacionalidad. Pero muchos de ellos no van a quedarse en México, van a buscar la manera de volver a Estados Unidos, en fin. Pero bueno, paréntesis. Hace poquito me platicaban, aquí en Hermosillo, en un crucero, alguien se encontró con un migrante salvadoreño. A esta persona le vieron unos tatuajes que llamaron la atención. Okay. Esta persona estaba pidiendo pues un poco de ayuda, de alimento, y le ofrecieron llevarlo, le ofrecieron raite al Instituto Nacional de Migración. Esta persona lo primero que dijo fue, no, dijo, yo no puedo ir a ese lugar porque si yo voy al Instituto de Migración me van a devolver a mi país y allá me está esperando Bukele para meterme a la cárcel. Y le preguntan, bueno, es que tú eres de una pandilla. Y dice, no, no soy de ninguna pandilla, pero por esos tatuajes que tengo, Bukele puede pensar que soy de una pandilla y no puedo. Entonces, es una persona, Rigo, que lo estamos viendo aquí en Hermosillo. Voy a tratar de buscar el testimonio de esta persona para podérselos mostrar. Sí, sería muy interesante. Es una persona que está huyendo de Donald Trump y de Bukele. Y quedó en medio, quedó en México, sí. Rigo. O sea, y luego y dice, no quiero ir a migración porque las estaciones migratorias de México son cárceles prácticamente. Totalmente. Están calificadas de lo peor. Centros de detención. De lo peor, por derechos humanos, de lo peor. Entonces, claro que no quieren ir a esos centros. Y prefieren, pues, esto, ¿no? Que es común, sí los hemos visto en las calles aquí de la ciudad, pues pidiendo dinero porque no tienen otra forma. Sí, de alguna manera quieren pues, papeles no tienen como para ir a pedir trabajos a un lugar. Pues, entonces sí es grave, Y este es el principio. Sí, es el principio. Ahorita decías la cantidad de personas. Pues yo veo bien, qué bueno que no
que no son estas deportaciones masivas. Y también qué bueno que están preparados los municipios, porque imaginen si se llegan a dar estas deportaciones masivas, ahí sí, preferible que nos agarren preparados a que nos caigan de sorpresa y hagan un caos. Totalmente, sí, la verdad es que en eso sí creo que acertaron muy bien, creo que preparar toda esa infraestructura para el caso de que se requiera, creo que fue completamente lo correcto. Fíjate, en el caso de Trump, antes de que se me olvide, y porque estaba viendo reportes aquí de última hora, el gobierno de la Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos, hace unos minutos, confirmó que a partir de mañana, el 1 de febrero, van los aranceles. Sí, del 25%. 25%. No es cosa menor, no lo dejen así como una cosa menor, porque estos aranceles van tanto para Canadá y para México. Entonces, es lo que se está diciendo en estos últimos momentos. E incluso había reportes que en Palacio Nacional pues ya se estaba reuniendo, había mandado a citar ahí a todos los funcionarios del gabinete o a funcionarios del gabinete de la presidenta Sheinbaum, porque pues para ver qué se hace, ¿no? Pensaba, sí, dice la presidenta Sheinbaum, sí, tenemos un plan A, B y C, pero realmente ¿por qué no se estaban trabajando desde antes con estos planes A, B y C si sabían que ya venía algo así? Entonces, ojalá y que de último momento no se apliquen, porque también es un poco el estilo de Donald Trump, pero por lo pronto, desde la Casa Blanca están diciendo, a partir de mañana va. Sí, lo que sí, Donald Trump tiene el sartén por el mango. Hubo por ahí un episodio ahí con el gobierno colombiano, en donde también hubo una amenaza arancelaria. El gobierno de Colombia como que no le quiso creer y Donald Trump le dice, ahí te va, ¿no? Y al final de cuentas termina reculando el gobierno de Colombia. Y ayer estaba viendo un mensaje que publica el presidente, se me ve el nombre del Petro, Gustavo Petro de Colombia, en donde dice, ciudadanos de Colombia que estén trabajando ilegalmente en Estados Unidos, regrésense a Colombia, el pueblo hace la fortaleza, etcétera, etcétera. Aquí vamos a ver cómo les apoyamos, ¿no? Qué iluso, qué iluso. Se me figuró a mí esta pensión de los migrantes del bienestar, que les están diciendo, regrésate a México y te vamos a apoyar aquí tengo una tarjeta con 200 pesos para que cubras lo básico, ¿no? Bueno, con ese tipo de apoyos creo que es mejor destinarlo a algo que sí pueda rendir. Es lo que hacen los gobernantes populistas. Imagínate, esos son nuestros líderes en Latinoamérica. Pues, ¿cómo pensar que puede ocurrir eso? ¿Se imagina Petro que al momento de que ponga su tweet ahí, la gente va a ir a comprar sus tickets de regreso a Colombia? No. Y Donald Trump lo verá con respeto a este presidente después de leer ese tweet. Dice, estamos al tú por tú, dice Donald Trump. Yo creo que no. Y la verdad, presidente Petro, con todo respeto, ¿no? Y es muy atinado lo que dices. Tiene el sartén por el mango. Totalmente. El presidente Trump en ese sentido. Tiene las fichas para negociar ahí. Pero bueno, afortunadamente aquí en el estado de Sonora el flujo ha sido menor a lo que se esperaba. Todo indica que hay una infraestructura que está preparada para su atención. No se han visto al momento problemas mayores de inseguridad, pero pues sí vamos a estar muy pendientes, porque lo que sí hay, y ya lo hemos constatado, son por ejemplo venezolanos que están aquí varados, algunos salvadoreños, gente que le cancelaron su cita del CBP One y terminaron quedándose aquí, que van a estar en la espera de poder llegar. Sí, eso allá. Sin duda generó mucho caos, ¿no? La cancelación, que fue una de las políticas que yo creo que sí pegaron y duro. Así es. No tanto a lo mejor de las redadas estas que se están anunciando, de las deportaciones masivas. Eso, para empezar, frenó a todo aquel que tenía una aspiración para llegar. Y ahí sí, se quedan congelados, ¿no? Pues bueno. Rigo, estamos llegando al final de esta mesa de análisis, este nuevo set, ¿no? Oye, yo venía preparado para el tema de Rocha. También, ¿no? Oye, vamos a entrarle a ese tema, Rigo. La verdad es que ¿qué fenómeno se está viviendo en las calles de Culiacán? Sí, en Sinaloa, aunque lo niegue el gobernador, pero la gente de Sinaloa sí está gritando fuera Rocha. Dice que son muy poquitos, ¿no? Que en Sinaloa son 3 millones y nada más son 2 millones, algo así, ¿no? Que no lo quieren, ¿no? No, este señor descarado y más. Y todavía
hay quienes lo están respaldando. Eso, Sí, eso es sabemos, ¿no? lo que todavía nos causa así como de que, ¿what? ¿Cómo que se ponen a respaldarlo? La presidenta lo respalda, López Obrador lo respalda, Noroña lo respalda, bueno, Noroña, ¿no? Noroña, pues, El Senado, la bancada de Morena lo respalda, los gobernadores respaldan a Rocha. Bueno, pues, ¿qué tiene Rocha que no sabemos nosotros que tenga? Lo respalda todo el mundo menos los sinaloenses. Y la verdad es que yo fui muy crítico de la sociedad sinaloense. Yo soy oriundo de ese estado y he sido muy crítico en el sentido de que no se levantaba la voz. Sentía yo que no se levantaba el pueblo. Aquí lo dijimos en este lo comentamos, espacio. ¿no? Sí. Pero yo creo que ahora sí nos han dado una muestra de cómo se le exige al gobierno. Me tocó ver esas imágenes en donde rompieron la pared de la oficina del gobernador. Sí. Eso no es cosa menor. Rompieron las paredes de la oficina para poder ingresar multitudes enteras en los estadios de béisbol. Le compusieron canciones con banda y no, al son de la banda, del mariachi, del norteño, la gente exige a Rocha que se vaya. Obviamente él va a hacer hasta lo imposible por quedarse ahí en la silla, pero hoy, por ejemplo, veíamos una encuesta que ya es el gobernador menos evaluado del país, cosa que le importa muy poco también a Rocha, ¿no? Pregunta directa, tú que eres sinaloense, ¿crees que sí lo vayan a sacar? ¿Crees que el gobierno de Claudia Sheinbaum ceda ante la exigencia de los sinaloenses? Me parece muy complicado que eso ocurra. Creo yo que Rubén Rocha tiene todavía muchos instrumentos para mantenerse en el poder. No vislumbro yo un reclamo lo suficiente como para que a Rocha lo obliguen a separarse de allí, pero lo que sí es que hay una credibilidad que va en picada, tanto para el partido en el gobierno, para el equipo que está rodeando al gobernador, para el estilo de crear política de este gobernante a quien se le ha tachado. Es intocable, de todo, ¿verdad? ¿no? Pues pudiera ser una persona intocable nada más con ver qué tipo de amiguitos tiene, de las personas con las que se rodea, pero desde mi punto de vista es un político inepto que realmente no consolidó un solo logro en el estado de Sinaloa. O sea, Hay esto nada más se lo cree la 4T y sus cuates. La gente no se lo cree. La gente en Sinaloa, Rigo, si tú revisas tantito redes sociales, si tú platicas con gente, aquí en Hermosillo, por ejemplo, hay muchos sinaloenses, muchas personas que tienen familia en Sinaloa. Creo yo que difícilmente vas a encontrar un comentario positivo sobre Rubén Rocha, salvo a que sea una persona que se esté beneficiando directamente de él. Bueno, pues si eres del círculo ese de contratistas que está beneficiando el gobernador, probablemente lo ahí no defiendas, creo, pues sí. O si eres una persona que tuvo algún negocio al margen de la legalidad y que nadie te inspeccionó, pues probablemente ahí respalden ese estilo de gobernar. Pero lo que hemos visto en el ánimo es que los sinaloenses están decididos a que Rocha se vaya y están decididos a recuperar la confianza y la sociedad que tenían, porque a ver, espera, es muy difícil vivir ahí en este momento. ¿Todo esto se agudizó después de las detenciones estas del mayo o ya venía arrastrándose desde antes? No, todo esto se agudizó después de estas detenciones, pero creo yo que son cosas separadas, porque las detenciones de esos capos importantes creo yo que vinieron a evidenciar, a evidenciar una bola de cosas que estaban mal. Nada más corrió el velo, pues, y sí, así es Sinaloa. Y estalló en ese momento, estalló. Y creo que hay un periodista a quien reconozco mucho, el periodista Luis Chaparro, que en una ocasión visitó la ciudad de Culiacán para hacer un reportaje muy amplio y muy interesante que hizo él sobre el mercado de las drogas. Y le preguntaban a él que sí, ¿qué le daba miedo de Sinaloa? Y él decía que de entrada Culiacán es una ciudad muy bonita, muy verde, con muchas calles, ves cosas, con agua. Ves cosas preciosas realmente. Pero dice Luis Chaparro, cuando tú a Culiacán le pones un infrarrojo y ves cómo se mueve todo detrás, te das cuenta que ves a una persona vendiendo paletas, pero trabaja para una organización. Te das cuenta que ves a una persona en el semáforo, pero esa persona trae una grabadora y quién sabe quién te pueda estar escuchando. Entonces creo yo que... ¿Lo ves en moto? Ves en moto. ¡Qué miedo! Y creo yo que todo ese infrarrojo del que estamos hablando tronó con estas detenciones y fue una bomba que Rubén Rocha ya no pudo parar, porque evidentemente si no fue partícipe, si no fue parte de todos esos arreglos, pues por lo menos permitió algunas cosas. Sí, ahí ya hay una responsabilidad mayor que se le puede atribuir. Fíjate que sería interesante si se comienza un proceso, porque ya lo han dejado así como abierto esto, con las declaraciones de esta semana de Noroña,
que dice, bueno, el pueblo quita, el pueblo pone, el pueblo quita, dice. Y si hay algo, pues ahí están los mecanismos. Todo esto va a terminar, al final, sí, no creo que se dé tampoco de mi parte, pero al final de cuentas, si se dan estos procesos, ¿dónde va a terminar? Va a terminar en manos de los que controlan el gobierno, que es Morena y sus cuates. Sí. Entonces es imposible, está protegido. Al final de cuentas, alguien que puso es un intocable. Es realmente complicado. Yo sí desearía que haya una revocación de mandato, que le den la posibilidad al pueblo de Sinaloa de que salga, que se exprese en las urnas y que saquen a ese gobernador, pero también veo esta posibilidad completamente complicado cuando la persona encargada de organizar una elección, pues regularmente tiene allí algunos contubernios con el gobernante en turno. Se torna complicada que se haga valer la voz del pueblo en tiempos de democracia. Así son los populistas. Así es. Bueno pues ahí estamos. Rigo, ¿algo que quieras comentar antes de irnos? No, fíjate, lo agarramos de rebote este tema y salieron algunos puntos que traías ahí, ahí a flor de piel, Tony. Lo traemos pendiente, lo traemos muy pendiente. No, muy bien, muchas gracias por invitarnos. No, pues muchas gracias a ustedes. La verdad es que estamos muy contentos estrenando aquí el nuevo set, ambientación para esta mesa de análisis que puede ser también de su interés y de su agrado. Les vamos a compartir los videitos ahí en las redes sociales para que nos ayuden también a compartirlos. Gracias al maestro Quirrín, a todo nuestro equipo de producción, a Juan, a Jorge, a Farid, a Eric, a todos los que hacen posible que estemos aquí al aire. Buen fin de semana.